Padre Santo, y ella viene con la lectura tuya, con tu palabra, Padre Santo, para tu pueblo. Te damos la gracia, la gloria y la honra, la bendecimos, Padre. Sí, Señor Jesús. Y le damos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este día. Te bendecimos, te amamos y te alabamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Primeramente, Amén. le quiero dar gracias a Dios. Amén. 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 Y después al pastor y después a todos ustedes por ser ejemplo, los Amén. predicadores se preparan. Me han sido, aunque no lo saben, de mucha ayuda. Amén. Siempre los escucho atentamente y me gozo verlos desarrollarse y crecer. Siempre me están dando la gracia, entonces ahora me toca a mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Preparé un mensaje bien corto, esto iba a ser una prédica, pero pues para seguir las reglas y el orden de la iglesia, dije, pues lo lógico es que empiece en el retiro, como ya el espacio cultural no se usa para dar una palabra. Y si siempre estamos hablando de orden, tenemos que dar el ejemplo también. Entonces, Amén. Así es. quiero seguir el ejemplo de ustedes, Amén. que se prepararon el retiro, luego el espacio cultural. Yo le puse a esta corta palabra, entreguémosles todas las áreas a Jesús. Amén. Amén. Esta palabra que voy a dar está basada en Jesús y la mujer samaritana. Amén. Jesús pasa por Samaria y tiene un encuentro con esa mujer que ya se ha casado 5 veces y ahora vive con su 6º marido con el cual ni siquiera es casada. Pero a pesar de su situación y condición, Jesús igual la encuentra justo donde ella está y su vida cambia totalmente. Amén. Bueno, en el principio de esta historia Amén. dice que Jesús salió de Judea y regresa a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, leyendo este versículo, yo me quedé preguntándome por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria, si los judíos y los samaritanos no se llevaban en sí. Bueno, entonces para entender mejor todo y ver el panorama y de paso refrescar nuestra mente acerca de la historia, vamos a Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 42. Es un poquito largo, pero es una hermosa historia. Amén. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora 6:00. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esta historia tiene muchos puntos que tratar, pero como era una cuarta palabra que iba a preparar para el espacio cultural, que también era de opinión, quise tratar los que para mí fueron más, me llamaron más a la atención y me gustaron más. Esto es una historia de amor sin condición. También vemos aquí una historia de arrepentimiento y de evangelismo profético. Sabemos que en estos tiempos los judíos y los samaritanos se odiaban uno al otro. Esto era una cuestión racial, por los judíos eran de opinión que los samaritanos eran de raza mezclada, y por eso no tendrían ni parte ni rollo en la venida del Mesías. El texto nos dice que ellos iban de Judea a Galilea, y en este viaje Samaria estaría justo en el medio. Pero la costumbre para los judíos era que en vez de pasar directamente a través de Samaria, ellos se tomaban 3 días más para pasar alrededor y evitar encontrarse con samaritanos. Entonces, imagínese odiar algo o a alguien tanto que te tomarías 3 días de tu vida para evitarlo. Parece una locura, pero eso era lo que ellos hacían, con tal de no encontrarse. Entonces, a pesar de esta costumbre, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, dice el texto. Aquí vemos el amor sin condición de Jesús, porque Jesús va a una área donde no tendría que ir para hablar con una mujer con la cual no debería de hablar. Y a pesar de su pecado, a pesar de su condición y situación, él tuvo la conversación más larga registrada
que Jesús tuvo con una mujer en la Biblia. Y la amó y le dio propósito. Jesús corrió un riesgo cuando tuvo la conversación con esta mujer en el pozo, porque debemos entender que en esos tiempos, los samaritanos eran muy despreciados por los judíos. Ningún rabino respetable se rebajaría a hablar con una mujer judía, mucho menos con una mujer samaritana. Entonces vemos en el versículo 27, a ver, versículo 27, dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Vemos que los discípulos se maravillaron porque no era una costumbre de que un hombre, mucho menos un rabí, hablara con una mujer judía, mucho menos samaritana. Jesús no siempre, eso es algo que vemos a través de todo el Testamento, que Jesús no siempre respetaba las costumbres religiosas ni culturales de su época. Su único objetivo era ver su pueblo salvado, sanado y liberado. Cuando se trataba de rescatar almas del infierno, Jesús no consideraba raza, ni tradición, ni género. Amén. Amén. Eso sí es. Bueno, como les había dicho antes, esta historia también tiene una historia de arrepentimiento, porque arrepentimiento es cuando cambiamos de pensar y cambiamos de dirección. Por ejemplo, antes estábamos enfocados en el mundo y ahora estamos enfocados en Jesús. Amén. Si leemos bien el texto, vemos que esta mujer estaba en el pozo por la tarde, un horario en el cual las mujeres no acostumbraban a ir por agua porque estaría haciendo mucho calor. O sea, no era usual. Pero esa mujer quería evitar encontrarse con la gente. Entonces, a cambio, tiene un encuentro con Jesús. Y ahora que ella está cara a cara con Jesús, su vida va a cambiar. El mejor encuentro lo tuvo ella. Wow. Dios preparó. Dios todo lo preparó. Entonces, si leemos el versículo 28, que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Si analizamos este pedacito aquí, la mujer cambió porque ¿qué fue que ella fue al pozo? Ella fue a buscar agua, ¿no? Sí. ¿Y por qué vino en la tarde? Porque ella quería evitar gente. Exacto. Para no encontrarse con nadie. Sí. Exacto. ¿Y a dónde fue la mujer? A encontrarse con todos a la ciudad. Ahí está. Porque eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús. Salimos de esas tinieblas, venimos a la luz. Lo que normalmente no queríamos hacer por vergüenza, por lo que sea, lo hacemos, cambiamos radicalmente. Esta mujer vino al pozo con un propósito: a buscar agua y evitar gente. Pero en cambio se encuentra con Jesús y todo cambió. En el versículo 25 vemos que la mujer sabía que Jesús venía, y aún así, cuando la agarró de sorpresa cuando ella tuvo este encuentro con él. Jesús le habló de su agua viva, le señaló su pecado sin ser rudo ni condescendiente, Sí. le habló de la verdadera adoración y se identificó como el Mesías, algo que él no acostumbraba a hacer. Esto es verdad. Ella dejó el pozo como una mujer cambiada, dejó su cántaro y fue a buscar gente, justo lo que estaba evitando. Ella misma lo fue a buscar. Fue a la ciudad cercana y comenzó a anunciar las noticias de que el Mesías al fin había venido. Linda, linda. Bueno, y eso es arrepentimiento. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús. Todo cambia. Todo cambia. Entonces, ahora, si vemos en el versículo 29, vamos a ver, bueno, el versículo 16 hasta el 19, vemos el punto de evangelismo profético, porque vamos a leer el texto para que entiendan. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Sí, 16 hasta el 19. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces vemos aquí que Jesús capta la atención de la mujer porque él es capaz de decirle todo cuanto ha hecho, todo de su vida, y
Fue ese don profético de él que hizo que ella preguntara, ¿no será este el Cristo? Eso lo podemos leer en el versículo 29. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer se va a la ciudad a encontrarse a todos, que tuvo un encuentro, a contarles a todos que ella tuvo un encuentro con un tal profeta que le había dicho todo cuanto ha hecho. Y todos corrieron a ver si este era el Mesías que esperaban. Ahora, si leemos el versículo 39 hasta el 42, a ver, versículo 39 hasta el 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, aquí vemos como el testimonio de una sola persona trajo a una multitud de gente a ver a Jesús. Amén. Jesús estuvo ahí en total, él se quedó 2 días, en total tuvo 3 días, ministrando, sanando y predicando. Fue un avivamiento total por el arrepentimiento de una sola persona. Gloria a Dios. Eso es el evangelismo a su máxima potencia, la importancia de evangelizar y de dar testimonio, porque un simple testimonio puede cambiar la vida de muchas personas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Pues yo solo pude llegar a la conclusión de que era para encontrarse con esta mujer en el pozo. Tenía que salvar esa alma. Sí. Amén. Y es un cambio muy grande porque entendamos que en esos tiempos, imagínense el estilo de vida que ella tenía. Que En no era- el pueblo, ¿quién? En la ciudad, ¿quién la iba a tomar ahí en serio? Eso es verdad. Era como Pero cuando Jesús llega, no importa quién ¿Quién es que le perdido? cambie. Él cambia. Sí. Bueno, Transforma. entonces, hermanos, así como los judíos hacían lo imposible por evitar esa área de Samaria, así nosotros tenemos áreas en nuestra vida que necesitan cambio y Amén, arrepentimiento, gloria a Dios. pero las estamos evitando. Entonces, Jesús hoy quiere hacer ese cambio en nosotros. Confrontarnos. Él Gloria quiere que le entreguemos todas las áreas a Él. Y no para avergonzarnos, ni para acusarnos, sino para sanarnos, liberarnos y cambiarnos. Y mostrarnos que Él nos ama aún en nuestra peor versión, aún en esas áreas que todavía necesitan trabajo. Sí. Él quiere que les entreguemos todas las áreas a Él. Él lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí. Lo mínimo que podemos hacer es darle todo a Él. Eso es así. Entonces, si anhelamos ver esa bendición que Dios tiene para nosotros, debemos, bueno, quiero motivarle a que no desperdiciemos 3 días más para entregarle esas áreas a Jesús. Hagamos como dijo Él, que Él en vez de desperdiciar 3 días viajando alrededor de Samaria, Él los aprovechó para ganar almas. 3 días que Él había podido viajar alrededor de Samaria, Él los convirtió en almas. Entonces hagamos lo mismo, no esperemos 3 días más para entregarle esas áreas de nosotros que todavía necesitan trabajo. Aleluya. Porque Jesús sigue siendo el mismo hoy que ayer. Amén. Sí. Él todavía se le revela a toda persona de ambos géneros, de toda tribu, toda raza, Amén. toda lengua, toda cultura, sin importarle cuál haya sido nuestro pecado. Jesús. A Gloria Él a no le Dios. importa nuestro pasado, nuestro Amén. pecado, o cuál es la área de nosotros que necesita cambio. Amén. Él igual conoce cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros secretos, de esas cosas que nos avergonzamos. Él la conoce. Y aún así, Él anhela ser el agua viva
que nosotros necesitamos en nuestra vida para calmar esa sed. Amén, amén. Amén. Porque nuestro corazón está desierto, vacío, sediento de un agua que nos sacie, Amén. de verdad. A veces buscamos agua que solo nos quita la sed por un momento, pero que al fin y al cabo regresa. Todo lo que hay ahí afuera y todo lo que tratamos a veces de hacer o usar para llenar ese vacío que a veces tenemos es temporal. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Solo Jesús Gloria a puede Dios. dar esa agua que necesitamos, porque Jesús siempre estará. Jesús es fiel. Entonces, comencemos a beber de esa agua viva, conociendo a Cristo Jesús más, seamos cristianos de hace tiempo o no. No paremos de conocer a Jesús. Solo Él puede restaurar el corazón que Él creó, porque somos creación suya. Entonces, no hay otra solución, no hay otra agua que nos pueda saciar como Jesús. Y para los que no son cristianos todavía y no están viendo a través de las redes sociales, pues les quiero motivar a que vengan a Jesús, que se entreguen a Jesús, porque solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Gloria al Rey. Solo Él te puede dar esa agua viva que te dará vida eterna. Recuerda que el texto dice que el que bebiera de esa agua nunca más tendrá sed. Amén. Entonces, entrégale tu vida a Cristo para que vea ese cambio que la mujer samaritana y que todos nosotros aquí ya hemos Amén. experimentado. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al texto, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Mas a nosotros no es necesario dejar que Jesús pase no por Samaria, sino por esas áreas que todavía necesitan un cambio. Amén, 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 Entonces, entreguémosles esas áreas a Jesús. Amén. amén, amén. Muy buena aplicación. Hasta aquí. Amén. Gloria a Dios.